sensación, con la de ReduFácil se me dio la sensación de que no necesitas un estudio de licenciatura o de maestría para poder ejercerla, ¿sí? Sobre salud, pero la puede ejercer alguien que a lo mejor terminó la prepa nada más. La pongo aquí para que lo vean. Vean que cuando pasa eso, lo extiende. ¿Se alcanza a ver? Porque empecé como a capriciarme. ¿Sí se ve? Va. Si se fijan, a diferencia de otras que van a encontrar, esta tiene poca letra y mucha imagen. No sé si se dan cuenta. Las letras son amplias, son pocas hojas, te dicen como, es muy visual. Ok, esto también tiene que ver por el tipo de negocio que es. Te están dando información como muy básica, por ejemplo, su nacimiento, su misión, su visión, cuáles son sus cartas de presentación, cuánto tiempo tienen, ¿sí? Pero si se dan cuenta, te lo dicen de muy pocas palabras, en realidad. Esto significa que este tipo de negocios o ReduFácil no te pide mucho expertise en temas de salud. Es lo que me está queriendo decir. No te está pidiendo mucho expertise a nivel académico en algunos temas, ¿sí? Te está dando datos, pero datos muy, muy por encimita. Por ejemplo, te va a dar manuales operativos, te va a dar capacitación y te va a dar asistencia. O sea que tú puedes adquirir esta franquicia estando verde y ellos te van a educar, ¿sí? Y vean los hermosos números. ¿Se acuerdan que decíamos que por aquí Imer decía que tenías que tener 1 millón? Bueno, vean, en este caso no te piden 1 millón, te piden cerca de 320,000 pesos para iniciar y te van a empezar a pedir por mes 10,000 pesos, ¿sí? Y bueno, en este caso vas a poder usar la franquicia por 5 años. Eso es lo que te están diciendo aquí. Hay 2 regalías. Publicidad y regalías. ¿Mandé? No, estaba leyendo lo que... Publicidad por unidad, 10,000 pesos. ¿Qué significa esto? Imagínense que ReduFácil tuviera, porque sí las de tener como unas 50 sucursales. Está pidiendo para las sucursales 500,000 pesos mensuales para pagar la publicidad. ¿Sí? Entonces, es una la nota, ¿no? Que ellos están invirtiendo seguramente para tener ReduFácil en todo el año, en todo el país. Ok. Y te piden 8% disfrazado en 2 rubros. Uno en regalías, o sea, en las puras ventas, y otro en publicidad corporativa, ¿sí? En donde te dicen, te voy a cobrar un 2% más para irte a decir cómo hacer tu chamba. Y a lo mejor ahí lo que ellos están cobrando es para que ellos tengan el dinero suficiente, como por ejemplo para desplazarse de un DF a un Colima, ¿sí? Y con tus ventas lo paguen, ¿no? ¿Sí? Pagar el capacitador, el salario y todo eso durante un tiempo. ¿Ok? Y esto es algo que lo que tendrían que fijarse y también un poquito de lo que está diciendo antes de llegar a los números para a la hora de decidir si comprar o no comprar una franquicia. Aquí te dan, por ejemplo, indicaciones de cómo tiene que ser el local que tú quieras y en qué lugar y bajo qué definición. Van a encontrar que en muchos de franquicias y en muchos de negocios, tus contratos de arrendamiento van a tener que ser de 5 años, no de 1 año. Por ejemplo, si vuelve a salir toda la normalidad de esto de pedir dinero para convocatorias de gobierno, te van a pedir un arrendamiento de 5 años. O sea, sé que la persona de ahí no te pueda correr al año, porque quieren certidumbre de toda la instalación. Igual lo van a encontrar en muchas franquicias. Normalmente lo van a encontrar de que te digan, el tiempo que te dé la franquicia, ese local tiene que estar ahí, porque yo ya lo evalué antes. El ReduFácil no solamente se va a quedar con que le pagas y ya, sino que va a evaluar si es un buen lugar para iniciar. Profe, en este caso, Dime. el retorno de inversión me imagino que es de 1 año, ¿verdad? Porque nada más tiene 5 años por el permiso, ¿verdad? En este caso sí. serían, muy normalmente apostando, podrían ser 2. 2. Como Pero 2. me imagino que debe ser alto, puede ser la utilidad que le tocaría
al dueño, ¿verdad? La franquicia. Yes. Por el Yes. costo pues tan alto de, bueno, pues según yo, de la franquicia. Fíjate que es un costo No sé cómo. dentro del promedio. Oh, muy Haz de bien. cuenta que digamos que es barato para franquicias tradicionales, caro para microfranquicias. O sea, por ejemplo, en una microfranquicia la vas a encontrar en 40,000, 50,000. O sea, la vas a encontrar así. Profe, Dime. sí. Una pregunta más. ¿Usted no sabe si en gobierno, por ejemplo, hay un apartado especial para apoyo económico a las franquicias? No sé, apoyos, Sí, ayuda. sí y no. Te explico. Sí existía, sí lo tenían totalmente en conocimiento. De hecho, era una convocatoria de gobierno. Les dije que te apoyaban con el 70% del costo de toda una franquicia. El mismo Ah, gobierno. Y espero no meterme en temas políticos, pero en cuanto entró la transición, fue de lo primero que quitaron. O sí, sea, me refería a que el franquiciante tuviera acceso a mejores intereses en gobierno, ok, no, no a así como facilidades adquirirlas, fiscales. sino, sí, sino, sí, exacto. Por ejemplo, que el SAT tenga ciertos beneficios, o en sí el gobierno, pues, para el franquiciatario. En este gobierno no. En este gobierno no. En este gobierno no, pero en anteriores dependía mucho del tamaño de la empresa. Ojo, si a mí me dijeras mi opinión al respecto, creo yo que hasta un poquito mejor está la de este gobierno. Porque imagínate que tú como microempresario, tú quieres competir contra franquicias grandes. O tú como emprendedor apenas tienes pocos recursos y los quieres mover y el SAT te llega pidiéndote casi 40% entre un montón de cosas. Entonces a muchas microempresas empiezan a tronar. ¿Y qué sensación de injusticia te da de que las empresas grandes empiezan a deducir impuestos y pagan 10%, 5%, no pagan y se van? Es una sensación de injusticia grande. Dices, ¿sabes qué? En vez de cobrarme a mí 40%, que apenas voy iniciando, te puedo generar este recurso, y una empresa grandota te paga el 10%, un 5%, porque deduce de un montón de formas, cóbranos a los dos por igual, aunque sea 20%, para poder competir igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, si Sí. me permites hablar, yo te diría que hasta más justo es esto. ¿Sí? Para franquiciantes, obviamente es más costo, pero no todos tienen que llegar a franquiciantes tan rápido. Normalmente, como les dije, tiene que haber como uno de los requisitos un tiempo antes de desarrollo. En ese tiempo antes de desarrollo, tú tuviste recursos económicos y es un modelo probado, incluso hasta sucursales, de tal suerte de que ya cuando llegas a ser franquiciante es que ya tienes un background, ya tienes dinero. Ok, a pesar de eso, sí existe iniciativa privada que apoya para franquiciar. Y es la misma que apoya a emprendimientos, startups en etapas tempranas. En iniciativa privada se les conoce como aceleradoras. Aceleradoras de iniciativa privada, porque si la encuentras de universidades no te van a dar ni un 5. Pero si la buscas de iniciativa privada o, por ejemplo, inversionistas ángeles sí, las aceleradoras van a poder darte, incluso hasta prestarte, buscarte maneras de tal suerte de que tu empresa le metan varios y después hacer los sistemas de franquicias. No sé si han Muy bien. visto que el programa de Shark Tank o lo ubiquen, el de lluvia el de tiburones. Ok. En ese programa no solamente llegaban emprendimientos, sino llegaban empresas que querían ser aceleradas a nivel franquicia. Y decía, oye, necesito tanto dinero porque necesito meterle tanto, tanto, tanto y hacer varias sucursales. Ah, perfecto, vemos cómo entramos. ¿Sí? José, a lo mejor es una herramienta para hacerte de lana para poder franquiciar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Thank you. Gracias. Eso
me recuerda cosas y me hace que pueda ser más nutrida la clase. ¿Sí? Resumen contractual. Aquí te ponen todas las partes legales. Si se dan cuenta, no te dan demasiada información a nivel franquicia. Aquí ya no salieron las hojas. Bueno, de todas maneras, Profe, dime. yo tengo una duda. A ver, sí. Por ejemplo, si yo tomo una franquicia y por X o Y fallece la persona, o yo, no sé, que la tome, ¿qué procede? O sea, ¿te la quitan? ¿Pagas multa o la familia? ¿O qué procede ahí en ese caso? Es un causal de rescisión de contrato de franquicia. Sí. Por ejemplo, si tú Ok. falleces, Esmeralda, Ajá. y tú eres la franquiciataria, Ajá. ya bien sea que tú tengas un testamento en donde Ajá. le heredas esto a otra persona, por ley, de hecho, te dice que tú lo que hagas con la franquicia, una vez adquirido desde el tema de propiedad legal, no desde el tema operacional. Desde el tema operacional te la pueden quitar, pero desde el tema de propiedad legal ya no le corresponde al franquiciante. Entonces, por ejemplo, si tú mueres, tú puedes en un testamento dársela a la otra persona y continuar con los derechos que tú tenías. Ah, ok. Por cierto, by the way, un comentario, si mal no recuerdo, septiembre es el mes del testamento. Ah, sí, del descuento. El descuento. Aprovechemos, uno nunca sabe. Hasta las canicas, por favor, ahí déjalo en tu testamento para que se pueda heredar algo. Ok, Bien. está bien, gracias. Ok, sí, perfecto. Y, por cierto, sí, el franquiciante es el que muere. Y sí puede ser causa de rescisión de contrato, en donde diga siempre no. Imagínense que fallece el familiar, el franquiciante, muy normalmente también lo va a heredar, pero si el otro cuate dice, ya no quiero que haya, tiene la facultad para cerrar todo el contrato. Ojo, ojo. Normalmente, fíjate en las cláusulas y por favor, fíjate que haya una cláusula de rescisión de contrato, en donde si es una de las partes, haya retribución de las partes, o sea, devolución del dinero. De hecho, desde la misma ley te protege. Cuando muchas veces hay rescisión de contrato y fue, por ejemplo, el franquiciante el que te rescindió el contrato, normalmente se tiene que devolver el dinero de que tú portaste para la entrada. Los muebles son rentados, o sea que tú se los regresas al franquiciante, no son tus muebles. ¿Ok? Entonces, eso también tendría que pasar a lo mejor en caso de un fallecimiento. Digamos que se rompe el contrato original, pero se pueden crear subcontratos. Que es muy común, ¿eh? Lo que tú dices, Esmeralda, es más común de lo que parece. Al final de cuentas, ¿quién tiene dinero para tener una franquicia grande? ¿Sí? A la hora de ser franquiciante, personas de edad avanzada que ya tienen un montón de experiencia. Entonces, rápido dejan este mundo y se hereda, ¿no? Sí. Ok. Entonces, Muy bien. Gracias, muy buena pregunta, gracias. Entonces, el manual de apertura de franquicia, ya lo vieron, es como una circular de oferta de franquicia. Otra, aunque ni siquiera tengas franquicia, la recomiendo ampliamente para cualquier negocio. Cualquier negocio. Se llama manual de operación. El manual de operación no es otra cosa que una radiografía de cómo llevar el día a día en tu empresa. Una radiografía. Y es algo que se encargan los administradores. Me pregunto, sí, Cecilia. Hay la diferencia entre un manual de operaciones de franquicia y uno, por ejemplo, no sé, de corporativo, donde tengas más sucursales, ahí no hay diferencia, ¿o sí? En realidad, la única y la que he visto más o la más notoria es que en la de franquicia la haces totalmente para que se replique al pie de la letra. Entonces la haces más específica. En un corporativo tienes la oportunidad de tú revisar y tú dar una retroalimentación. Más que en la de franquicia. Porque en la de franquicia tú se la estás dejando a otra persona. Entonces, si tú se la estás dejando a otra persona, con más razón tienes que estar viendo las reglas del juego. Entonces, si me permitieras decirte,
En la de manuales de operaciones de franquicias tienes que ser mucho más exigente en su revisión. En la de operación de corporativo, pues si pasa cualquier cosa, la puedes ajustar. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Pero sí, en esencia y en estructura son iguales. Ujú. Muy bien. Sí, gracias. Muy buena, Cecilia. Tiene como tal la estructura de tener un índice, la historia y la misión, también al igual que el de apertura. Aquí es importante dar en claro que vas a tener tu organigrama reflejado ahí, o a lo mejor un organigrama por franquicia, porque él tiene que acatar exactamente cómo está la división estructural de la empresa a rajatabla, ¿sí? Y los sistemas operativos, hay normalmente en las franquicias o en corporativos un sistema genérico para todos, en donde tengas información nacional. Y sobre todo, pensando que si tú eres una franquicia que vas a cobrar una regalía mensual, con mayor razón quieres medirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es importante que el sistema sea un sistema que tú le des al franquiciatario para que él use ese sistema y que normalmente sea de carácter desde la franquicia madre hasta todas las demás franquicias. Que por cierto, by the way, no lo van a ver en las láminas, pero hay puse por ahí diferencia entre franquicia madre y maestra. ¿Sí? ¿Se han fijado que en este día he comentado el término madre y maestra en diferentes ocasiones? ¿Sí? Donde madre es la que nació, la franquicia que nació. ¿Sí? El McDonald's es la tienda número 1 de McDonald's, la primera que nació, la que generó todo. Y una franquicia madre es una donde la compras. Puedes comprar una franquicia madre, significa que, por ejemplo, una persona puede ser franquiciatario de una franquicia madre en donde pueda hacer muchas franquicias, pero no es la primera. ¿Sí? No sé si me doy a entender. ¿Sí? Para que cuando sigan la explicación de madre y maestra sepan la diferencia. En este caso, aunque las gestiones de la madre, o sea, más bien, se recomienda que el sistema nazca desde la madre, ¿sí? Y que se hereden a las maestras que sean necesarias, o a las sucursales que sean necesarias, o a las franquicias unitarias que sean necesarias. Ok, procedimientos de compras, de ventas y de contratación y de operaciones. Digamos, existe algo que se llama diagramas de flujo o que se llaman algoritmos en donde dices, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3, haz esto. A lo mejor lo han conocido ustedes, por ejemplo, Alondra, estoy segura que tiene, se rige bajo manuales operativos en donde cómo atender al cliente, en donde se rige también a lo mejor en cómo hacer cierta comida, incluso las recetas de cocina funcionan como operación. El ejemplo más burdo de esto son las recetas de cocina. Cuando tú sigues una receta que dicen 200 gramos de sal, 200 de tal, sí, todo eso que lo sigues así como al pie de rajatabla, es el ejemplo más burdo de una parte de operación. Y un manual de operación se encarga de hacer así, a rajatablas. Gracias, Alondra. ¿Sí? En donde, de hecho, perdón. Tú. Sí, de hecho, cuando nos hacen auditoría, nosotros tenemos que tener, si van a hacer la cocina, el manual de cocina, el menú, porque nos dicen, tienes que tenerlo impreso. Entonces, también ahí, si es una ensalada y te dice 200 gramos de tal, tienes que hacerlo tal cual, porque luego te preguntan, ¿y la hamburguesa cómo la haces? ¿Y la hamburguesa vos qué le pones? Y es diferencia, porque la hamburguesa clásica, pues, se lleva a lo tradicional, a los de cebolla, jitomate, y la otra no. La otra es como más especial. Entonces, hay quienes a veces van entrando chicos nuevos y les dices, si no entiendes lo que te dice tu ayudante de cocina o algo, pues ahí está el manual, ahí guíate, porque también ahí te dice, no sé, las papas 400 gramos, dedos de queso tantas piezas, y tienes que hacerlo tal cual, porque cuando vienen ellos te pesan las cosas, y si tú no lo estás haciendo así, ahí te va una multa después. Por no ¡Claro! Eso puede ser incluso hasta causar de rescisión cuando lo haces muchas veces.
Sí, porque te hacen 3 auditorías en el año y si en esas auditorías lo que te habían dicho en la primera auditoría que mejoraras y no lo mejoraste, ahí después te vienen otras multas y a la tercera ya te quitan la franquicia. Exacto. Eso sí puede meterse el franquiciante. En eso sí se puede meter el franquiciante. Que también estás desarrollando su propia marca. Que te la está prestando. Y entonces, para eso son los manuales de procedimiento. Para dejar las reglas bien en claro. Haz esto, así esto otro. ¿Sí? Ok. Muy buena tu aportación. En donde, por ejemplo, todos los demás lo han visto también en el Subway. Cuando van a Subway, esas puertas abiertas te ven un procedimiento, en donde te pesan hasta el jitomate y la lechuga, ¿no? Felicidades, estás en un sistema de procedimiento franquicial. ¿Ok? Entonces, un manual de procedimiento es como el canon o como uno de los cánones para poder desarrollar una franquicia. ¿Sí? Y también en ese mismo te va a venir en el manual de operaciones un directorio de contactos y de clientes, sobre todo para poder llevar tu día a día. Como cuando tú con el niño chiquito le dejas el teléfono del Seguro Social, del IMSS y todo por si se enferma. Lo mismito. Están los teléfonos de todos los contactos por si pasa cualquier cosa que haga que tú dudes que si el manual está 100% bien hecho o que a lo mejor quedaste en algún resquicio de duda sobre cómo hacer tal cosa que a lo mejor no había posibilidad de que estuviera en el manual. Sobre casos excepcionales. Si hay muchos casos excepcionales, significa que el manual no fue bien diseñado. Si existen pocos, es dentro de lo normal. ¿Sí? Si no existen ningunos, hay que cuestionarnos si la persona realmente está haciendo las cosas. Siempre debe de haber dudas, pero no muchas. ¿Sí? Tratas de dejar las reglas más claras, pero siempre tiene que haber alguno que otra cosa que se te escapó o que puede ser mejor. Y aplica hasta para las clases, ¿eh? Sí, entonces, pues bueno. En este caso también el manual de operaciones. Manual de recursos humanos. El manual de recursos humanos no es otro que se llama también, o lo van a conocer. ¿No han visto la materia de gestión de capital humano? Perdón que me desvíe. Sí, ya. ¿O administración de recursos humanos? Sí, ya la vieron, ¿verdad? Gestión de capital humano. Sí, ya la vimos. Ya la vieron. Ok, en esa materia hay una subdivisión o una especialidad que se le llama, hay un plan, por ejemplo, que se le llama plan de gestión de capital humano, en donde te dicen cómo reclutar, cómo seleccionar, cómo hacer la inducción, cómo hacer la capacitación y cómo estar dando, por ejemplo, hasta el sistema de incentivos, de tal suerte de que el personal pueda estar constantemente fortalecido. Y tú lo dejas claro como franquiciante hacia cómo lo debe hacer el franquiciatario. Cómo debe de contratar, bajo qué términos reclutar, cómo va a ser el contrato de trabajo, cómo va a ser, cómo vas a seleccionar, obviamente, cómo le vas a dar la bienvenida a un nuevo trabajador en caso de que la empresa sea muy seria, ¿sí? ¿Qué prestaciones tiene? ¿Sí? A lo mejor hasta reglas de seguridad industrial. ¿Sí? No sé si lo que no siempre en todas las materias se ven en recursos humanos es seguridad industrial. Por ejemplo, si vieron seguridad industrial, decir incluso hasta qué cosas son con riesgo y qué cosas no son con riesgo, eso podría venir en un manual de recursos humanos. Ok, antes de seguir, ¿queda más o menos claro qué es un manual de recursos humanos? O me detengo un poquito más a decir, ¿sabes qué? Yo no sé de este término todavía o algo similar. ¿No? Sure, va. Entonces, creo que por aquí me está saltando, o me salté. No, vamos bien. En el manual de recursos humanos, quiero que, por favor, en las últimas dos actividades, que es la 17 y la 18, son más de encontrar más que de desarrollar. ¿Sí? En este caso, la primera de encontrar es de descargar un manual de recursos humanos y leer sus elementos. ¿Por qué les pido simplemente descargar y leer? Porque la idea es que si, por ejemplo, si la hicieran para aquí, para la retro de la 1:30, ¿sí? Ustedes puedan tener elementos para una discusión,
¿sí? Decir, miren, yo encontré tales elementos, yo encontré tales otros, etc, etc. Si les pidiera desarrollar un manual de recursos humanos, tendrían todo el derecho para decir, ¿sabes qué? Es demasiada tarea, porque si sería un manual, sí te lleva algunas hojitas, ¿sí? Y tal vez es un tema de toda una materia, que ya tienen la capacidad para hacerlo porque vieron la materia de administración de recursos humanos y sería nada más desempolvar cada uno de los elementos que vieron y hacerlo en un escrito. Muy bien. Entonces, lo que pido es que encuentren un manual, o si vieron, por ejemplo, no sé, depende de cómo llevaron la materia, a lo mejor hicieron un manualito de reclutamiento, selección, inducción. Si ese está muy completo, suban ese. ¿Sí? El de plan de gestión. Si no, encuentren uno de línea y lean sus elementos para que vean cómo está la diferencia de lo que se dice allá. Muy bien. Otro, este sí es más raro y no es esencial, es el de gestión comercial. Ese normalmente también te lo pueden estar dando las pautas mes con mes. Y este es, digámoslo así, el elemento es cómo vas a llevar la publicidad, cómo vas a llevar las redes, cómo vas a meterte con folletería, etc, etc, etc. Normalmente, os les dije que es muy raro de que te lo den las empresas franquiciantes, porque normalmente ellos tienen su propia agencia de marketing en corporativo y te dicen, si tú pagas una lana, tú despreocúpate de eso. De hecho, lo vimos en Redufácil. ¿Se acuerdan que en Redufácil te cobraban 10,000 pesos por llevarte la publicidad? ¿Qué significa? Ni siquiera me lo leas, no lo vas a hacer tú, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Normalmente es algo que no lo quieren heredar mucho. Dicen, porque yo quiero tener un concentrado, un corporativo en donde tenga mis community managers y mis cosas que me lleve mercadotecnia como yo quiero. No sé si me doy a entender. Entonces, es difícil encontrar como tal un manual porque no te lo van a transmitir. Dicen, pues yo lo hago, págame. ¿Sí? Bien. Y por último, el manual de publicidad de imagen corporativa. Aunque no, por ejemplo, si tú como vas a iniciar como franquiciante, mi recomendación es que no lo hagas tú. Lo haga un diseñador gráfico. Esta es chamba de diseñador gráfico. Es más, si hubiera una carrera de ISEP, de diseñador gráfico, les aseguraría, digan, hazte amigo de un diseñador gráfico que te haga un manual de identidad. ¿Sí? Se le llama como manual de identidad corporativa. No es otra cosa que decir, tú con elementos vas a decir con qué colores se va a ver tu empresa, cómo van a ser los diseños, cómo van a ser las letras, cómo van a ser las publicaciones a nivel letra y colores, ¿sí? Y cómo van a llevar la serigrafía, cómo van a llevar toda la imagen ante los demás, ¿sí? En donde vas a ver conceptos de logotipo, isotipo, no sé si ubican un poquito de esa parte de diseño gráfico, en donde puedes llevar, por ejemplo, un isotipo, en donde solamente es la pura figurita, el isologotipo, que ya ves figurita y nombre, o digamos, dicen también tener un plano técnico de cómo utilizarlo en ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando tengas una diapositiva, utilízalo a la derecha. Cuando tengas un manual, utilízalo a la izquierda. Vaya, todo eso también lo dejan claro. Quien trabaja en gobierno lo ha visto muchísimo. Quien trabaja en instituciones demasiado grandes lo ha visto muchísimo. En donde se fijan demasiado en cómo van a presentar, exacto, una línea roja, cómo van a presentar hacia el resto todo. ¿Ok? Y incluso qué colores son permitidos, qué colores no son permitidos. Y para la última actividad, chicos, lo que busco es al igual que la otra, pero aquí nada más es descarga el puro manual de identidad gráfica de alguna empresa. Esas sí van a encontrar por lotes en internet. Manual de identidad gráfica es algo que es muy compartible a la hora de hablar en materia de una empresa. ¿Ok? Estos manuales le van a dar la certidumbre al franquiciatario de qué hacer una vez que adquirió la franquicia. Es como una guía. Y estos manuales le ayudan al franquiciante a no estar resolviendo dudas cada 15 minutos.
Entonces son elementos fundamentales a la hora de pensar en una franquicia o de una empresa que quiera ser delegada. ¿Ok? ¿Alguna ansiedad, chicos? ¿Algo que me quieran compartir? ¿Nada? ¿Algo de su ronco pecho que salga, por favor? ¿Nada? Ok. Chicos, por favor, traten de estar a la 1:30 para hacer retro. Hay mucho de qué hablar. Si se fijaron, las dos últimas tareas incluso son de descarga. Se entendería que esas son bien rápidas de hacer. Entonces, pero lo importante de esas son leerlas para poder platicar. La idea es que, como es cierre de materia, todavía menos hable yo y hablen más ustedes como ya saben hacerlo. Confío en eso. Gracias, chicos. Nos vemos a la 1:30.